First of all, the audience, the people must know that I have accumulated, as an amateur and as a professional bodybuilder, a lot of experiences. La gente tiene que saber que antes de llegar a esta metodología, él tiene una larga vida de culturista con muchísima experiencia acumulada para llegar a estos principios. In order for me to create, in a progressive manner, the PPM method from the 206 Australian Grand Prix, which was my comeback. Ajá. De esta manera, con todo ese conocimiento, él creó este sistema PPM que comenzó a usar a partir de 2006 con su retorno a la competición en el Grand Prix de Australia. For example, just to let them know how it works. Before, when I was an amateur competitor and a professional competitor, I was training differently, which means that I train, for instance, too hard, too often. My training methodology was too long and all. And so from this experience, I put together, at the start of the 7 months duration preparation for my comeback at the Australian Grand Prix, I started already not training that often. Ok. Todos los conocimientos adquiridos le permitieron, primero que nada, dedujo que en el pasado, en toda su carrera amateur, incluso en su carrera profesional, él había entrenado mucho, muchísimo tiempo, muy prolongadamente, y la frecuencia era excesiva. A partir de su preparación más reciente para volver, creó este nuevo sistema de 7 meses, en el cual está todo su conocimiento actual y sus deducciones actuales, que presentan un plan diferente al del pasado de su carrera. Absolutely. So I was already training only one time a day, while before, as an amateur and professional, I was training 2 times a day. Ahora entrena solamente una vez al día, y antes, cuando su carrera de profesional y de amateur, entrenaba 2 veces al día. But the training duration wasn't really the most important, because I needed some time to get to a certain level of intensity. Claro. El tema del tiempo no era tan importante como el tiempo necesario para llegar a un nivel de intensidad y poder arrancar el verdadero entrenamiento. Absolutely. What we must understand also, it's during my comeback preparation, I was almost 49 years of age. Cuando él decidió volver y prepararse, tenía 49 años. Es muy importante eso. Absolutely. And I didn't know en aquel momento, cuando decide volver, él no tenía una idea muy clara de lo que iba a hacer, y se basó en toda su experiencia del pasado para generar este nuevo programa, este nuevo plan de entrenamiento. En realidad, la vuelta para él era un riesgo muy grande, porque tenía que enfrentarse con atletas de primer nivel, como todos los que ha nombrado, y tenía que equipararlos a ellos, que eran atletas verdaderamente sin fallos, o si tenían los fallos eran tan impresionantes que era muy difícil competir contra ellos después de mucho tiempo de estar retirado. Tenía puntos flacos, y entre ellos un pecho roto, que se había roto en el 95. Tenía... Él tenía que competir con gente que tenía entre 25 y 30, y con gente como Vince Taylor, pero que no tenía ninguna lesión, él estaba lesionado. With a big name, I mean Vince Taylor, you know, I mean he won everything. 70 competition, professional, a third at MrOlympia in 1989 and all. Vince Taylor era, por ejemplo, un competidor que había ganado mucho. Lo que hizo primeramente para este nuevo plan, esta nueva época de su entrenamiento, fue aplicar entrenamientos intensivos, por ejemplo, super series. Para llegar a esta técnica y llegar de una manera efectiva, tuvo que aumentar la intensidad muy progresivamente hasta llegar a lo que él quería, para comenzar a pensar en un entrenamiento. Él ya no podía utilizar los métodos del pasado como cuando tenía 28 o 30 años, tenía 49. Tenía que imaginar un nuevo programa que se adaptase a su edad. Claro. So I was rethinking the way I was training. Repensó la manera en que entrenaba, and the PPM started y así comenzó este método que se llama PPM, que es Progressive
performance methodology. Una metodología de performance de rendimiento progresivo. Aprendió a conseguir un alto nivel de intensidad sin hacer demasiado daño a su sistema, a su fisiología, a sus músculos, a sus articulaciones, a sus huesos. Con este método, cuando fue desenvolviendo este sistema, aprendió también a cómo progresivamente uno puede mejorar su capacidad y a la vez observar el desarrollo que va teniendo, pero muy progresivamente. Cuando compitió en este Grand Prix en Australia, de todos los competidores que hubo, era el que tenía mejor condición y densidad. Había dejado de competir 14 años. ¿Cómo hacerlo otra vez y entrar a ese nivel? Cuando se dio cuenta que ese método le servía y le servía ampliamente, fue cuando tuvo más confianza en él y hasta hoy lo aplica. Él trató de basar todo su método en un sistema científico y la aproximación del método de prueba y error se utilizó como se utiliza en cualquier prueba científica. Después de cada sesión, tomaba notas de su sesión de aquel día y regulaba de acuerdo a su rendimiento, día a día. Scientific approach, that's what they do. They don't move fast. They learn something, they stay. Sí, en el método científico lo que haces es probar, evaluar y continuar. Después de 3 años de este método, también comenzó la promoción de su marca de suplementos. Para probar su método en él mismo, tuvo que hacer exhibiciones y demostrar a la gente cómo le había sido efectivo. Claro, para probar que a pesar de su edad, a pesar de sus lesiones y de su rotura de pecho, seguía en forma hasta hoy. Creó una marca que es Benfatto Nutrition. Sí, él se inspiró muchísimo en Lila Brada, que fue el primer culturista que tuvo su marca personal, inspirado en Joe Weider. La Brada Nutrition. Inspired by Joe Weider. Voilà. So, slowly, progressively, I took notes. Comenzó con una aproximación muy sencilla basada en super series y luego fue evolucionando hasta 3 métodos diferentes. Para comprender bien este sistema hay que comenzar con la primera parte, en el cual lo más interesante y sobre lo que se focaliza todo es en el aislamiento muscular. Isolation exercise such as leg extension, extensiones para pierna, por ejemplo, triceps push down, polea para tríceps, lying leg curl, for example, or seated leg los curl. Encogimientos para abdominales. Perdón, no, lying leg curl es femoral acostado. Femoral acostado. I go fast, so sorry. Because I was thinking when you said lying, I thought I was lying on the floor like this doing cramps. Yeah, true. Doing crunches, but no, but I understand. The hamstring. The hamstring, absolutely. Yeah. So with this, it's easy to learn because the PPM El PPM se basa sobre todo en el aislamiento preciso del músculo para entrenamiento. Isolate the exercise muscle, and when we can isolate the exercise muscle, we can sense more and better. Cuando uno aísla el músculo perfectamente, puede localizar lo que uno desea sobre el músculo ese y no otro. Focalizar el trabajo en un solo grupo muscular. Si tú consigues aislar el grupo muscular que te interesa, lo que llegas a partir de cierto tiempo, llegas a evitar que todo lo que sea lateral o asociado a ese músculo sufra. Puedes enfocarte solamente en un músculo sin involucrar otros. No side effects. Lo interesante del método es que uno, aislando el músculo, no afecta, no hay efectos secundarios en músculos que estén asociados o próximos al que interesa. Exacto, no se crean. Ganamos confianza de esa manera, teniendo el esfuerzo localizado en un punto, y podemos evolucionar en intensidad sobre ese punto. Yeah, because the idea is to stimulate growth in the exercise muscle.
La idea es que el crecimiento esté localizado en ese músculo que se ejercita, nada más. Absolutely, and to stimulate growth in this specific exercise part. Y que ese punto y ejercicio específico estimulen el crecimiento, solo ellos, no otro. To stimulate growth. El The crecimiento. more we stimulate growth within one specific exercise muscle, the more chance we have to grow this muscle. Si nosotros conseguimos con un solo ejercicio, con un ejercicio elegido, determinado, estimular el crecimiento, Yes, vamos a poder, basándonos en ese solo músculo, Cuando uno estimular consigue mucho mejor el y crecimiento. Aislar y dedicarse a un Because the músculo idea en is to particular, progress. puede, a pesar de What que I tenga los niveles de verify, fuerza, what de I estamina acknowledge bajos, is in puede despite dedicarse a ese of solo low músculo energy y mejorar a I partir could de do ese this solo task punto. only No hace with falta, isolation type no of llega al exercise. agotamiento porque está Moreover, dedicado I a could un improve área my muy, energy muy level. específica. And Cuando the good uno se thing about localiza the sobre un punto o sobre un isolation músculo type of específico, exercise, it's el not esfuerzo too mental, taxing, físico too y global demanding for no es el the mismo. body, No the se, physiology, no the se organism, vincula a todo el and the cuerpo, mind. sino a un punto en particular. So, which motivate us to go on. Se trata generalmente de localizar primero y contraer And en how ese strong punto we el can músculo. contract the muscle. Lentamente. Strongly contracting the exercise muscle. Absolutely. The Según more we contract, contraemos the el stronger we músculo, contract según the muscle, lo contraemos the more más y chance más, we have to estimulamos más el stimulate crecimiento. growth. And I am not against all the training methods that exist. No está en contra de todos los No, no. entrenamientos ni nada por el estilo. I think all methods that I have used, all training methods and systems that I have used works very well for me. Todos los métodos y sistemas que el usado le han rendido bien. But I believe I have another training methodology to offer, to propose to people that cannot really stimulate growth and progress, especially if they are natural. Again, I'm not against bodybuilders who use chemicals because I was one of them. As an amateur, as a professional, I use chemicals, so I'm not against that. No. I'm just saying for 99% of the gym population, this is another way of training. This is a new approach of training. That's Para all. el 95% de la población que va a los gimnasios, poder localizar el ejercicio en un punto equivale a no involucrar todo el cuerpo, a no cansar ni fatigar todo el cuerpo. Yes. Y quizás para alguien que no toma sustancias, Yes. él no está en contra de las sustancias ni nada, él en su carrera las ha tomado también, podría ser incluso menos estresante, menos complicado para alguien que consiguiese estimular un punto focal. Especially for the people who works. For instance, I'm a businessman or I'm a businesswoman or I am a woman who has, I would say, children and all, and I still want to progress. I still want to change a little bit my shape. I want to be dancer. I'm speaking about the woman here, for instance. They must have the requisite energy resource to do so. Para la gente que tiene otro trabajo que no sea el de culturista o de atleta, la gente que camina, que trabaja, las mujeres que tienen su vida dedicada a otra cosa, quizás este sistema les permita dedicarle atención a un punto en particular sin tener que involucrarse tanto.